Vamos a analizar físicamente qué sucede cuando tenemos un cuerpo colocado sobre un plano inclinado y el mismo se desliza de un extremo al otro. Podemos suponer del punto A al punto B, punto inicial y punto final. En este caso de análisis, el bloque desciende con aceleración constante. Si el bloque desciende con aceleración constante, la velocidad instantánea varía, sea que aumente o sea que disminuya. A nivel conceptual se van agregando cositas de análisis. Representamos las fuerzas que se ejercen sobre el mismo. Tenemos el peso de la masa. Vamos a trazar un sistema de ejes de referencia perpendicular al plano de inclinación y uno paralelo. Este es el eje X y este es el eje Y. Si el plano está inclinado 40 grados acá, está inclinado 40 grados el vector peso con el eje de referencia. Después tenemos que el bloque se apoyó, se lo puso encima del plano inclinado, por lo cual el plano inclinado le ejerce una fuerza perpendicular al mismo, denominada normal. Esta fuerza normal forma 90 grados con el plano de inclinación. Cuando el bloque se mueve, se desliza en su trayectoria oblicua y hacia abajo, existe opuesta al movimiento del mismo una fuerza de rozamiento que es, en este caso se denomina fuerza de rozamiento cinética, porque hay un movimiento relativo entre el bloque y el plano. Y siempre que hay un movimiento relativo de un cuerpo con respecto al otro, el bloque se mueve en relación al plano, la fuerza de rozamiento y el coeficiente de rozamiento se le denomina cinético. Por el mismo hecho del movimiento entre uno y otro. Bien, vamos a considerar a la masa del cuerpo concentrada en un punto central, y se le pasa a llamar masa puntual. Como que toda la masa del cuerpo se lo concentra en un punto, que se le llama centro de masa, y se lo analiza como una partícula puntual. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para poder simplificar el análisis, obteniendo exactamente el mismo resultado. Ahora nosotros trazamos el vector peso de la masa. ¿Y para qué son tan importantes los ejes de referencia? Eje X y eje Y. Porque vamos a proyectar y formar un paralelogramo, de manera tal que nos da los límites de las componentes del peso en el eje de las X y las componentes del peso en el eje de las Y. Y acá tenemos los 40 grados que provienen de la inclinación del plano. Después tenemos la fuerza que ejerce el plano, la superficie del plano sobre el bloque,
fuerza normal y opuesta al movimiento a la fuerza de rozamiento. Cinética, se le pone una K, cinética. Si el bloque se acelera, aceleración una magnitud vectorial, uno representa como corresponde con un vector oblicuo y hacia abajo, aunque no esté a escala, la longitud de la componente del peso en el eje X uno la traza un poco mayor que la fuerza de rozamiento, de manera que visualmente uno va teniendo clara la idea. Si empezamos por calcular fuerza de rozamiento, sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. La fuerza normal se equilibra y se anula sus efectos con la componente del peso en el eje Y. Y la componente del peso en el eje Y se calcula como mg por el coseno del ángulo de θ que está formado entre el vector peso y dicha componente. Por lo cual el peso en Y nos queda la sustitución de la masa, 2 kilogramos por aceleración gravitatoria, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por coseno de 40 grados. Entonces ahora calculamos el valor de la componente del peso en el eje de la SI, que nos da un módulo de 15 newton. Ahora sí podemos calcular la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es el producto del coeficiente de rozamiento, que en este caso, dado en la letra 0,3, por la fuerza normal, que la fuerza normal es igual en módulo, enfatizo acá, la fuerza normal es igual al módulo a la componente del peso en el eje Y, por lo cual la fuerza de rozamiento cinética nos da 4,5 newton. Ahora vamos a determinar la componente del peso en el eje de las X, que es el peso multiplicado por el seno del ángulo θ. Tenemos en esta situación el peso en X, que es el peso, masa por gravedad, por el seno del ángulo. Sustituimos y sacamos el módulo del mismo. Ahora bien, ¿cómo sigue la situación? ¿Cómo sigue el análisis? La fuerza de roce en módulo se calculó, la componente del peso en X se calculó. Si nosotros planteamos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, es nula, porque en el eje Y, fue comentado, la fuerza normal es cancelada y equilibrada por la componente del peso en el eje Y, entonces 0. Y la sumatoria de las fuerzas en el eje X, ese sí tiene un valor, tiene un número expresado en newton, que va a ser la fuerza neta,
que es la fuerza que se ejerce la cual acelera a dicha masa. Establecimos que si se acelera oblicua y hacia abajo, la componente en X es mayor en módulo que la fuerza de roce. Entonces, aplicando la ley fundamental de la dinámica, tenemos fuerza neta. Como los sentidos son opuestos, vamos a hacer la componente del peso en el eje X menos la fuerza de rozamiento es igual al producto de la masa por la aceleración. La componente del peso en el eje X es 12,6 newton menos la fuerza de rozamiento, que es 4,5 newton, fuerza de rozamiento cinética por el movimiento del bloque con respecto al plano, es igual al producto de 2 por aceleración. Queda muy sencillo despejar aceleración porque obtenemos el número 12,6 menos 4,5 igual dividido 2 y nos da 4,05 metros por segundo al cuadrado. Implica que la velocidad instantánea de la masa aumenta en 4,5 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurre. En el segundo número 2 del movimiento va a tener el doble de velocidad. En el segundo número 3 del movimiento el triple. En el segundo número 4 su velocidad va a ser 4 veces mayor, por ejemplo, más o menos 16 metros por segundo. Es el ritmo de cambio del módulo de la velocidad por unidad de tiempo.